¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días y bienvenidos. Resultados al 100%. El Tribunal Supremo Electoral ha terminado ya el conteo oficial de votos. Eso hace una hora más o menos atrás, dándole al país los resultados de este conteo final. Permítame, por favor, esperar un segundito a que nuestro streaming por lo menos llegue a unas 300 personas de comienzo para poder dar estos resultados oficiales. Algunos medios de comunicación ya lo han soltado, pero vale la pena que también se entere por Fides, así de textual, cómo terminan las elecciones 2020 en el país. Bueno, ya tenemos como más de 300 en el streaming, así que comenzamos. 10:15 de la mañana, 10:15 de la mañana. Permítame, por favor, unos instantes compartir la pantalla, entonces, con estos datos para podérselos ofrecer a toda Bolivia de manera inmediata. Señoras y señores, actas computadas al 100%. Usted ya las está viendo en este momento en su pantalla y pasamos a reflejarlas ahora, amigos. Atención, por favor. Sobre el 100% de actas computadas, el MAS y PSP logra el primer lugar en las elecciones 2020 con 3.393.978 votos. Esto equivale al 55.10%. MAS, 55.10%. Segundo lugar para Comunidad Ciudadana en todo el país y, claro, conteo también con las votos o los votos del exterior. Para Comunidad Ciudadana, 1.775.943 votos, 28,83%. Creemos, a nivel general, 862.184 votos, 14%. Reiteramos, el MAS 55,10% y Comunidad Ciudadana 28,83%. Creemos, hay que adicionarlo, 14%. Son las tres principales fuerzas del país. Después, si quieres saberlo, viene el Frente para la Victoria con Chi, que solo llegó al 1,55%. Luego tenemos a PANBOL con 0,52%. Libre 21 con 0,01%. Esos son los otros participantes de las elecciones. ADN, pese a que se retiró, obtuvo 395 votos. 395 votos. Esto quiere decir 0,01%. Esos son los resultados al 100%, amigos, de todo el país. Bueno, permítame decir algo. Quisieron frenar el resultado de las elecciones, especialmente en Santa Cruz, anunciando que hay indicios de fraude. Ayer dijimos, están en toda su razón, la gente del Comité Cívico Cruceño, en decir al Tribunal Supremo Electoral, tengo esto, acláreme por favor, zánjeme todas las dudas que podrían llevar por lo menos a una sospecha de que algo se manejó mal en estas elecciones 2020. Y en exclusiva, a las 11:30 de la mañana, hoy en Fides, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, nos hará conocer a todo el país a través de esta emisora, radio, TV, streaming en todo el país, cuáles son sus cuestionantes sobre estas elecciones 2020. Pero hay que decir algo más a tiempo de invitarlo a que usted continúe con nosotros. Y en ciencia cierta también reconocerlo. Está bien, muchas veces hemos tenido algunas experiencias un poco amargas con el tema de las encuestadoras, con el tema de estas empresas que hacen sondeos de opinión y demás. Pero a ver, vamos a ver estos cuadros, por favor. Póngame usted, por favor, Javier, el primero de cualquiera de las dos empresas, y ahí la graficamos un poquito, por favor. A ver. Vamos a ver esta. Y tenemos la primera. La primera es de C.S. Mori.
Miren cómo Arce le daba 52,4% la encuesta en boca de urna el domingo, y a Mesa le daban 31,5% y a Camacho 14,1%. Sí, es Mori, con el margen de error que siempre dicen van a tener las encuestas, dio resultados atinados, confiables. Vamos a ver la encuesta de jubileo, por favor. El trabajo en boca de urna del pasado domingo. Ahí está. Le daba a Luis Arce del MAS 53%, a Carlos Mesa 30,8% y a Camacho 14,1%. Y a Chimi le daba 1,6%. ¿Sí o no? Sí. Habrá que decir que las encuestadoras le dieron en el clavo con los resultados en boca de urna el día domingo. ¿Cómo queda la composición de los diputados y de los senadores, más allá de la cantidad de votos que hayan tenido? Esto va a graficar definitivamente la gobernabilidad en los próximos 5 años en el país. Quiero ya darle la bienvenida a Rafael Archondo, que nos acompaña desde fuera del país. Rafael, un gusto saludarte, bienvenido y muy buenas tardes. Buenos días, perdón, bienvenido a Fides. ¿Qué tal? Buenos días, John. Un saludo también para ti, para tu auditorio. Te veo ahí muy elegante en una sala, veo que está haciendo solcito. Sí, nomás. No está tan rico el clima en en La Paz. ¿Dónde estás tú, Rafael? Yo vivo hace 5 años en la ciudad de Puebla, que queda como a 2 horas del Distrito Federal, en México. Bueno, órale, pues los invitamos a quedarte con Fides y a la vuelta hacemos el análisis con Rafael Archondo. ¿Cómo quedan los diputados y senadores? ¿Puedes adelantarme algo, Rafa? ¿El MAS logró los 2 tercios o no? Está muy cerquita de los 2 tercios, pero no lo logró. Le queda, digamos, muy poca distancia, va a necesitar unos 3 votitos. Unos 3 votitos más, mira. Dios, va a necesitar unos 3 votitos. Bueno, ahora sí, vamos a la pausa en Fides. Quédese con nosotros, el análisis necesario al 100% de conteo de votos en el país de las elecciones del pasado domingo. Ya volvemos. Rafael Archondo nos acompaña desde Puebla, México. ¿Qué te hacía en Bolivia, querido Rafael? ¿Sí? ¿En serio? ¿Por qué te fuiste a México? Por amor. Bien corta mi respuesta, ¿no? Sí. ¿Te enamoraste de una mexicana, Rafael? Una que se llama... Y ya, con eso, fue suficiente. Ya agarré mi maleta y bueno, Rafa. Pero pues sigo en Bolivia, John, sigo en Bolivia con el corazón y la cabeza. Me imagino. Bueno, el amor hace hacer cada cosa. Así es. Después hablamos de eso. ¿Ah? Así es. Ahí no hay 2 tercios. No, ahí cuando uno se enamora absoluta, es mayoría total. Total. Muy bien. Vamos a ver otra vez el cuadro, por favor, en general, ya desde Estudio Central, por favor, de lo que es o son los resultados al 100% del Tribunal Supremo Electoral. Adicionar que cerca a las 6 de la tarde, se espera a las 6 de la tarde, el Tribunal Supremo Electoral oficialmente anuncia estos resultados. Se va a preparar, me imagino, una ceremonia especial. Y no descartamos que haya algunos movimientos en Santa Cruz. Voy a pedirle, por favor, a nuestro querido Wilmer, nos averigua en Santa Cruz si tenemos movimiento tras conocer este 100% de los resultados. Rafael, ¿cómo estás viendo estos resultados? Tu primera impresión, por favor. Bueno, realmente, como todos los bolivianos, creo con mucha sorpresa. Nadie esperaba esto, efectivamente. No nos imaginábamos una victoria tan holgada, eso ya se ha dicho muchas veces. Y pues, como te decía un poquito fuera de micrófono, me parece que es como un retorno a las condiciones políticas, a la configuración de fuerzas en el Parlamento y en el país, a la que tuvimos en 2006, es decir, producto de la elección de 2005, que fue en diciembre. Tenemos resultados casi exactos, ¿no? Con breves diferencias. El MAS ha vuelto a obtener más del 50%, un poquito más que lo que Evo consiguió el 2005, que fue 53.7%.
Ahora, pues por los últimos resultados, me parece que tiene 55, entonces es un poquito más que lo que Evo consiguió el 2005. La oposición tiene un 28-29% en manos de Carlos Mesa en este año, pero el 2005 fue Tuto Quiroga el que obtuvo un porcentaje casi idéntico. Y te diría que la novedad es que el tercer lugar ahora es un tercer lugar un poquito más fuerte. Doria Medina en aquel entonces obtuvo el 7%, ahora Camacho tiene como el 14%. Entonces es, digamos que todo lo que es, lo que no es comunidad ciudadana y lo que no es más, se ha concentrado en un solo bloque, entonces ahí está un poco la bancada de Santa Cruz y un poquitito del Beni, ¿no? Pero la diferencia es muy pequeña con relación a esa elección, y si tú te acuerdas, el presidente de la Corte Electoral ese año era Salvador Romero también. Ay, caramba. Prácticamente estamos en el año 2006. Es como, sí, como volver al pasado, ¿no? Como una máquina del tiempo que nos hubiera llevado allá. Una otra diferencia importante para seguir esta comparación es que el Senado en aquel entonces quedó en manos de la oposición. ¿Te acuerdas que Óscar Ortiz fue elegido presidente del Senado? En ese primer Ujú. momento, Ana María Romero era la presidenta del Congreso, digamos así, pero había, digamos, pues esa configuración, o sea, la oposición, pero ahora ya no. Es decir, ahora la mayoría clara en el Senado corresponde al MAS. Y entonces esa es también una pequeña diferencia. Pero sí, o sea, si uno ve los resultados va a encontrar muchas similitudes con aquel año. Ok. El MAS logra mayoría en diputados y en senadores. De entrada, esta es la composición general de la Cámara de Senadores y Diputados. Vamos a tu análisis. ¿Cuántos tendrá el MAS en senadores? ¿Cuánto tendrá Comunidad Ciudadana? ¿Y cuánto queremos en el Senado con estos resultados al 100%? Sí, básicamente lo que tenemos es dentro del Senado, que son 36 senadores, como tú sabes, son 4 senadores por departamento. Tenemos una bancada de 21 senadores en manos del MAS, 11 senadores de Comunidad Ciudadana y 4 que son parte de Creemos, de Camacho. Entonces, la mayoría en el Senado, pues se consigue con 19 votos. 19 votos son necesarios para tener la mayoría simple y el MAS tiene 21. Entonces el MAS tiene 2 senadores más de los que necesitaría para la mayoría absoluta. Entonces va a tener un control del Senado, pero no es un control absoluto total, ¿no? Porque para tener los 2 tercios, John necesita 24. Entonces te decía, le faltan Ujú. 3 nada más, ¿no? Si tuviera 24 serían los 2 tercios. Entonces eso implica que puede aprobar las leyes que le parezca interesantes, pero quizás para algunos nombramientos que requieren una mayoría calificada, pues ahí sí va a necesitar el apoyo de 3 senadores más. La pregunta es de dónde saldrán esos senadores, ¿no? Ya se está especulando de que alguno que otro podría cambiar de color, pero no creo que haya tanta presión para eso, ¿no? Yo creo que es fácil, si es que se trata de una buena negociación, si en el Senado hay un buen equipo de negociación, es fácil poder consensuar y conseguir esos 3 senadores que le faltarían. Eso ocurre en el Senado. Ok, 21 para el MAS, 4 para Camacho y 11, 11 11 para Comunidad Ciudadana. para Comunidad Sí, Ciudadana. Así termina conformado el Senado. exacto. No ha logrado los 2 tercios. No ha logrado los dos A tercios, ver, pero mucha está muy gente, cerca. perdón Rafael, mucha gente dice, este va a tener que ser el próximo un gobierno de concertación, va a tener que ser un gobierno de sentarse en la mesa, ver intereses, incluso de pactar. Con esta mayoría que hay en el Senado, ¿tú crees que se dé ese escenario, Rafael? Que los actores políticos se tengan que sentar a concertar antes de aprobar algo en la Cámara de Senadores, o tendremos ese rodillo en Senado también del MAS aprobando todo lo que se le venga en gana. Pues ojalá que algunos de los miembros de la oposición pudieran convencerse, ¿no? O sea, genuinamente sobre la necesidad de aprobar una u otra ley. Yo creo que eso sería lo ideal, ¿no? Para que no estemos hablando precisamente de rodillo. Qué bueno sería que el Senado consiga votaciones unánimes, que se puedan poner todos de acuerdo, que haya, digamos, una aproximación,
o que haya una coexistencia, digamos. Yo creo que esa coexistencia es posible, sobre todo con comunidad ciudadana. Ojalá no se recurra al método de dividir o de, digamos, arrebatarle uno, dos, tres senadores a la oposición para conseguir los 2/3 a la mala, ¿no? Yo creo que es el Mm. momento, es la oportunidad para que Bolivia pueda presenciar no un cuoteo como ocurrió antes de Evo Morales, no que se repartan espacios los partidos, que eso no va a ser necesario porque el MAS tiene una mayoría tranquila, holgada, pero sí para poder establecer algunas ideas comunes, ¿no? Un proyecto de país más que de partido. Y entonces, pues sí, esos 3 votos son de oro. Y no se necesitan para todas las decisiones, tú sabes, o sea, las leyes se pueden aprobar por mayoría simple, pero la Constitución dispone que algunas de las decisiones se tendrán que tomar en conjunto. Por ejemplo, la reforma de la justicia, ¿no? Que todos han criticado y el propio Luis Arce ha dicho que hicimos mal, metimos la pata los bolivianos votando por jueces, ¿no? Que estaba bien votar por todo, pero por jueces no. Entonces, a lo mejor ahí probablemente, John, habrá que buscar un consenso general, ¿no? De cómo salimos, ya que el propio MAS está en desacuerdo con esta reforma que él mismo impulsó, pues a lo mejor ahí puede haber 2/3 y hasta más. Bueno, a ver, en el Senado hay comisiones. Estas comisiones, ¿cómo se reparten? Para hacerle conocer a la gente cuál es el juego político adentro. Hay comisiones de primera, menos importantes, casi nada importantes. Y entonces ahí la mayoría manda, pregunto Rafael, ¿cómo se reparten estas comisiones? Las minorías en general participan. Eso explica por qué Yanine Áñez fue presidente, ¿no? Es decir, Yanine era la segunda vicepresidenta del Senado en ese momento, hace un año, Ajá. un poco menos de un año, y es porque existe una regla interna, digamos así, del Poder Legislativo de la Asamblea que permite una distribución de los cargos, tanto en la directiva como en las comisiones que tú mencionas. Ya no existe desde hace tiempo lo que había algunas veces, que toda la plancha completa estaba en manos del oficialismo, ¿no? Aunque el oficialismo sea tan poderoso y tan robusto como sucede ahora o sucedía antes, de todos modos tiene que gobernar dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces, no va a tener, por supuesto, la oposición la mayoría de las comisiones o las mejores comisiones, pero sí va a estar indudablemente integrada en ellas porque de eso se trata y existe una regla para aquello. Vamos al Senado, Rafael Archondo. Perdón, a diputados. A diputados. Bueno, en Vamos a diputados. diputados, ¿Cómo queda la Cámara de Diputados con estos resultados al 100%? em, a ver, tengo, digamos, para ir desglosando y poder hacer un análisis más interesante, tal vez, ¿no? Tengo los uninominales, ¿no? En inicio. Ajá. Los uninominales son 43 uninominales para el MAS, 10 para Comunidad Ciudadana y 10 para Camacho, ¿sí? ¿Quiénes son los uninominales? Bueno, los uninominales, como tú sabes, son aquellos que se llevan el 100% de la representación, aunque no hayan obtenido, seguro ninguno, el 100%. Es decir, basta que por un voto un candidato tenga más apoyo que otro, se queda con todo la circunscripción completa, ¿no? Representa la circunscripción entera. Entonces, es un voto que no es proporcional, sino es mayoritario. Entonces, si uno gana por un voto, se queda con el 100. Y eso significa con todo el espacio parlamentario de esa Ajá. circunscripción. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que 43 uninominales de los 63, imagínate, John, es muchísimo, son del MAS, ¿no? Y pues ahí hay datos muy interesantes, aunque no son nuevos para nosotros, ¿no? Porque pues ya esto ha sucedido en el pasado. Por ejemplo, en La Paz, que tenemos 14 circunscripciones, de esas 14, 11 son del MAS y solo 3 de Comunidad Ciudadana, ¿no? Pues ahí se conforman las 14. Este es un ejemplo muy claro de cómo está en general el país, sobre todo en la zona occidental. De las 9 circunscripciones de Cochabamba, 8 son del MAS. Una sola le pertenece a Comunidad Ciudadana. Es decir, en Cochabamba, en La Paz, en Oruro, en Potosí, tenemos mayorías abrumadoras
en relación a los uninominales, ¿no? Y los electos de comunidad ciudadana son generalmente representantes de las circunscripciones urbanas. Es decir, las ciudades votaron por mesa o por los candidatos de mesa y prácticamente todo el mundo campesino votó por Luis Arce o sus candidatos en la circunscripción. Bueno, no sé cuánto sirve este dato porque, te repito, no es nuevo. Esto sucedió también en 2006 y se ha venido repitiendo de manera sistemática, ¿no? Hay un control territorial del MAS. El MAS copa los lugares, digamos así, que son sobre todo campesinos, y ahí consigue votaciones del 90, del 98%, y eso pues permite, por supuesto, tener esa cantidad tan importante de uninominales, ¿no? Y pues Ok. en el otro caso tenemos ya un mayor equilibrio en cuanto a los pluris, 30 del MAS, 31 de Comunidad Ciudadana y 6 de Creemos, ¿no? Con lo cual estamos hablando básicamente de 73 en total, ¿no? Ya sumando los pluris y los unis, 73 para el MAS, 41 para Comunidad Ciudadana y 16 diputados para Creemos, Otra ¿no? vez, por favor, esos datos. 73 el MAS de toda la Cámara de Diputados, o sea, 43 más 30, ¿no? Eh, Luego 41 de Comunidad Ciudadana y 16 de Creemos, que Bueno, son 10 unis y 6 pluris, ¿no? Comunidad Ciudadana tiene 10 unis y 31 pluris, ¿no? Eso también es interesante. O sea, en pluris están casi igual. En unis la diferencia a favor del MAS es muy grande, ¿no? Casi cuadruplica al ujú. otro. Y eso es porque Comunidad Ciudadana tiene un voto fundamentalmente urbano. Y esa votación urbana que está muy concentrada, no es dispersa, no está en un territorio muy vasto, pero sí está, digamos, agrupada en lo que son las capitales, pues ahí el voto es naranja, ¿no? Básicamente. Entonces, pues ahí Comunidad Ciudadana tiene a lo mejor algunas perspectivas para que en las subnacionales pueda ganarle al MAS en Sucre, pueda ganarle al MAS en Cercado, en Cochabamba, en La Paz, tal vez, ¿no? O sea, ahí hay esa opción. Bien. Pero bueno, ese es el panorama en diputados. Rafael, pero bueno, más allá, te agradezco muchísimo esta elección de uninominales y plurinominales. Este resultado de cómo queda la Cámara de Senadores final. 73 diputados tendrán del MAS, 41 Comunidad Ciudadana, 16 Creemos. El Uh-huh. MAS no logra los dos tercios, pero tiene la mayoría en la Cámara de Diputados también. Le sobran, si, si en el Senado le sobraban, ¿no? Dos senadores, en diputados le sobran, digamos así, o sea, tiene más de lo necesario en un número de 8. O sea, 8. podría perder 8 diputados el MAS si quisiera, porque se pasen a otra corriente política o formen el MAS auténtico, por decir una broma, y aún perdiendo 8 sigue teniendo mayoría, ¿no? Pero para los 2 tercios, es correcto lo que dices, pues ahí necesita 13 diputados, ¿no? O sea, sí necesita un poquito más que en el ¿13? Senado, 13. Y eso hace más o menos la bancada de Creemos, ¿no? O sea, tiene 16 Creemos. Si todos los de Creemos se convirtieran por un acto de magia en masistas, ahí sí conseguiría los 2 tercios, ¿no? Así Ujú. podría ser. O sea, está un poquito más lejos de los 2 tercios en diputados que en el Senado. ¿Será en esta oportunidad fácil para el MAS poder imponer un rodillo parlamentario en diputados? ¿Cómo la ves? Pues como te digo, le sobran 8, entonces mayorías va a tener en diputados con sus 8 de sobra y con sus diputados, con sus 3 senadores de sobra en Senado, pues va a aprobar lo que quiera, ¿no? Pero se repite la misma situación. 2 tercios no los tiene. Entonces, si se reuniera todo el Congreso y tuviera que escogerse por 2 tercios a algún cargo, va a tener que negociar con alguien. Como vemos, de acuerdo a la aritmética, si todo Creemos se pasara en bloque al MAS, ¿no? No habría problema. Lo más probable es que tenga más bien el MAS alguna cercanía con Comunidad Ciudadana, ¿no? Que puedan concertar con Carlos Mesa algunas ideas y ahí le va a sobrar. Ahí le va a sobrar, va a tener suficientísimos votos porque
comunidad ciudadana es mucho más grande que creemos, ¿no? Entonces, Mm. pues el rodillo va a depender, digamos, de una especie de acuerdo en algunos temas, aunque no necesita, por supuesto, cogobernar con nadie. A ver, de inicio decíamos, ¿por qué no se retira Camacho? Que era una pregunta antes de las elecciones. Y aquí había dos hipótesis. Porque Camacho representa los intereses cruceños. Si él se hubiera bajado, Santa Cruz no tendría una representatividad y por lo tanto fuerza dentro de la Asamblea Plurinacional para poder empujar algunos proyectos cruceños o mantener algunos que ya ha conseguido, ¿no? Y segundo, decíamos, porque claro, este es un paso para Camacho interesante porque él, aunque no haya salido ganador, va a continuar siendo, digamos, un componente importante en la política nacional, pese a que él pueda ser un líder regional. Lo que nos lleva a deducir que estos 16 diputados de Creemos y 4 senadores que tiene en el Senado, ¿lo hacen de oro al hombre? ¿Hacen de oro estos votos en el Parlamento? Esa es la pregunta, Rafael. Pues mira, yo digo que la explicación por la cual Camacho no se bajó, ¿no? La explicación por la cual no pudo haber un acuerdo entre Camacho y Mesa, ya sea para que Camacho se bajara o para que se hiciera un frente único de oposición, la dio Ronald McLean unas horas antes del voto, ¿no? Ronald McLean, en sus dos entrevistas o tres que tuvo, dijo quiénes eran el entorno de Camacho, ¿no? Dio nombres de quienes estaban cerca de Camacho. Y pues da la casualidad, John, que todos o la gran mayoría de los asesores de Camacho eran miembros o ex miembros del MNR, ¿no? Estaba Juan Carlos Durán, estaba Teodovich, Freddy Teodovich, eh, o gente muy ligada o vinculada a Sánchez Berzaín, ¿sí? Entonces, ahí está la explicación, John. ¿Por qué Camacho no se acercó a Mesa? Simplemente porque el grupo desplazado después de la guerra del gas, ¿no? Encabezada por el yerno de Sánchez de Lozada, Mauricio Balcázar, se juntó con Camacho y formó su Estado Mayor, digamos así. Entonces, la aparición de Camacho en la vida pública, en la vida electoral en realidad, es como una especie de corriente contra Carlos Mesa, ¿no? O sea, Camacho le cobra a Carlos Mesa a nombre, digamos, o en representación de Sánchez Berzaín, la supuesta traición que Carlos Mesa cometió en 2003 cuando decidió dar un paso al costado y viabilizar la transición. Entonces, ese contexto en el cual Camacho actúa hace muy difícil también, por eso mismo, un acercamiento con Mesa y también un acercamiento con el MAS, ¿no? O sea, las bases electorales de Camacho son rabiosamente antimasistas. Tan antimasistas, pues que están diciendo que hubo fraude, ¿no? O sea, no se convencen de lo que pasó el domingo, ¿no? Y entonces van a presentar unas actas donde una firma no coincide con la otra, tienen muy pocas evidencias de ello, ya la OEA ha dicho que no hay fraude, ya Mesa reconoció su derrota. Entonces, yo veo, ya respondiendo a tu pregunta muy rápidamente, que la única posibilidad de acercamiento para que exista cierta armonía dentro del Congreso, a pesar de la gran mayoría que el MAS tiene, es entre Mesa y Luis Arce, ¿no? Yo creo que ahí está un poco más, hay más posibilidades. O sea, el propio hecho de que Mesa haya reconocido al día siguiente su derrota y haya aceptado los resultados, Mm, ya lo coloca como un posible socio, no un socio para cogobernar, o sea, no es que Mesa va a poner tres ministros, pero, no, claro, pero pero sí Rafael, para a ver, aprobar algunas líneas que lo pueden ayudar a Luis Arce también a mm, liberarse de Evo Morales, no te claro. olvides. O sea, Ahora, Rafael, o sea, Luis Arce ¿tú necesita. crees que creemos se mantenga en su posición de no negociar nada con el MAS cuando eso es lo que tiene que hacer para formar parte de decisiones, especialmente que le ayuden a Santa Cruz? Yo creo que no va a aguantar. Es muy bueno tu análisis. Efectivamente hay una presión regional, ¿no? Para que el nuevo gobierno no sea muy duro o severo con Santa Cruz, que no creo que lo sea, porque Santa Cruz es una región imposible de marginar o de ignorar, ¿no? Porque pues es muy importante para Bolivia. O sea, ya Santa Cruz es fundamental, ¿no? Entonces sí, yo creo que ahí puede haber una negociación, pero quizás solo se va a basar en asuntos regionales.
Yo creo que ahí puede haber solo ese punto de acuerdo, ¿no? Pero no te olvides que Camacho se ha construido no solamente en contra del MAS, muy furiosamente, sino también en contra de demócratas. A Camacho le importa mucho decir y dejar claro en el electorado cruceño que los demócratas traicionaron a la oposición y se portaron muy flexibles con el MAS, ¿no? Entonces Camacho tiene que mostrar esa imagen, digamos, dura, antimacista, radical. Eso le sirve para sostener bien su electorado. Si en algún momento se viera un acuerdo o un acercamiento con el MAS, entonces puede perder su base, ¿no? Puede perder lo que se llama su voto duro, que está en Santa Cruz, y que es significativo, ¿no? Porque pues ahí 8 de las 14 circunscripciones cruceñas son de Creemos. Rafael, muchísimas gracias en esta primera parte del programa por darnos toda esta luz para entender cómo se va a quedar compuesta la Cámara de Diputados y de Senadores. Te agradezco muchísimo tu participación esta mañana en Fides a nivel nacional. Algo comentaste tú en página 7, que desconocemos mucho, especialmente a los pueblos indígenas, algo así. ¿Qué dijiste, Rafael? Incluso dijiste que a algunos periodistas les falta, no sé, algo así. Cuéntame, falta. Rafael. Nos falta, es una carencia general. Creo que no entendemos bien lo que está pasando en el mundo indígena, no entendimos bien los bloqueos, los planteamos como algo que estaba siendo planteado, perdón. Hubo, digamos, de alguna manera una especie de desconexión, me atrevo a decir, entre la realidad social boliviana y los análisis, ¿no? Y por eso también nos sorprendemos con este hecho. Ahora, habrá que ver. Yo estaba viendo un poco las listas y es interesante ver que en el MAS, pues, muy pocas figuras se van a repetir, ¿no? Vamos a tener senadores y diputados que no conocemos y muy pocas figuras que ya han estado, como Adriana Salvatierra. Ya no está Susana Rivero, ya no está Sonia Brito, ya no está Héctor Arces. Esas figuras que antes estaban en el Congreso con el MAS no están presentes. Y entonces quizás mi esperanza es que ahí también pueda haber vínculos de comunicación fuertes, porque también la bancada de Comunidad Ciudadana es nueva, la de Creemos ni que se diga, ¿no? Entonces vamos a tener una asamblea legislativa muy renovada, que a lo mejor pues puede plantear por fin, ¿no?, posibilidades de diálogo y que salgamos ya de la confrontación. Creo que ese sería mi deseo. Ok. Gracias, Rafa. Te mando un abrazo. Gracias. A ti, John. Que sea siempre feliz en el amor en México, querido. Comiendo tacos. Así es. Bueno, pues te mando un taco así, pero imaginario, para que lo disfrutes en tu desayuno. No, si son de ellos. La vez que estuve en México realmente quedé, pero así, con la boca abierta. ¿Eh? Muy bien. La próxima que venga vamos juntos. Sustituto de la marraqueta, hermano, que es la tortilla de maíz. Así es. En todo. Sí, aunque la marraqueta es inigualable. Gracias, Rafael. Te mando un abrazo. Gracias. Adiós, John. Un saludo. Claro, que te vaya muy bien. Gracias. Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias. Igualmente. Gracias. Bueno, Rafael Archondo desde México en este análisis. Ya saben entonces cómo queda la Cámara de Diputados y de Senadores. Permíteme un segundito, por favor. Okay. Vamos a estas imágenes, por favor. Sigue siendo comentario la manera en que Pumari fue recibido en la plaza principal de Potosí, con tomatazos y con todo. Ponle un poquito de audio para que la gente la escuche en la radio a nivel nacional, por favor. Pumari, ¿qué sentirá, no? ¿Qué sentirá de ser recibido así? Algunos dicen Pumari provocó. Dije, a ver, díganme de frente todo lo que tengan que decirme. Pumari, para mucha gente en Potosí, rompió unas ilusiones. Dice Potosí, que viene diciendo que es un lugar alejado, además del país, alejado de la política nacional, que incluso se ganó el odio del MAS en la presidencia de Evo Morales. Tremendo tumulto de gente en la plaza principal para hacerle conocer su punto de vista. No conducimos con la violencia, definitivamente, pero Pumari, ¿cómo se sentirá? Hay cosas que parecen derrotas, pero pueden ser también victorias. Pumari continuará en la vida política. Es el personaje de esta semana por lo sucedido en las elecciones y sucedido en Potosí. Y déjenme decirles que a la vuelta de la pausa, acá en Fides, Marco Antonio Pumari dice su verdad. ¿Nos acompaña? Ya volvemos. En este momento, tras las denuncias que ha habido en las últimas horas de irregularidades
que por algunos componentes del civismo, incluso cruceños, se han venido a llamar como fraude electoral de estas pasadas elecciones. Richard Arizpe va a contarnos algunos aspectos importantes de lo que podríamos vivir hoy con estas reacciones en Santa Cruz y cuando ya los resultados del Tribunal Supremo Electoral están dados al 100%. Richard, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito, bienvenido, buenos días. Sí, muchísimas gracias, John. Pues ya finalizó el conteo de votos de manera oficial aquí en Santa Cruz. Van a brindar conferencia de prensa a promediar la 1 de la tarde. Los resultados son claros, obviamente, como se tenía ya anunciado, ha tenido la victoria con un 45%, por el MAS con el 36.19%, tercer lugar para Carlos Mesa, 17.31%. Recordemos que ayer, por 3 noches consecutivas, también se ha realizado concentraciones a los pies de Cristo Redentor. La Unión Juvenilista ayer demandaba un paro de actividades a partir del día sábado. Situación que al parecer no va a prosperar porque hemos conversado con los representantes de distintas instituciones de Santa Cruz. Mientras no se haga una asamblea de la cruceñidad, esto no va a prosperar. Recordemos que tampoco se ha convocado a los cívicos provinciales, como también a las damas cívicas, a los empresarios, a los gremiales, a los transportistas, en fin. Son un cúmulo de organizaciones que participan del Comité Cívico Pro Santa Cruz en la asamblea y de ahí debe salir esta determinación. Lo que sí está claro es que hasta el momento hay muchas dudas, hay muchas interrogantes que deben ser obviamente despejadas por parte del Tribunal Supremo. Una de ellas que se ha conocido en esta mañana es que si usted tiene su comprobante de haber votado, le han dado una tarjetita y ahí hay una señal QR o Quick Response, como se dice. Usted le pone un lector y se va a dar cuenta que no tiene ninguna información del votante. Parece que fuese un adorno solamente, pero no tiene ningún tipo de información de quién es el votante. Entonces hay muchas interrogantes que no están despejados y eso es lo que quiere obviamente el comité antes de pronunciarse si es que podría haber algún tipo de reflexión a corto plazo, John. Bueno, pero ¿cómo está el ánimo, Richard? Pues el ánimo lo hemos notado exaltado los anteriores días anunciando un fraude electoral. Después propusimos desde Fides que el Tribunal Supremo Electoral debía responder las dudas que se tenga en Santa Cruz. ¿Está más calmado, como que vamos para que nos aclaren esto, o fraude? ¿Cuál es el clima que se vive en Santa Cruz? Bueno, lo que hemos escuchado también es que los partidos políticos de oposición no han cumplido con su labor. De las más de 3.000 mesas electorales, no han tenido representación de los partidos políticos para tener un comprobante del acta, ¿no? O sea, una copia, para obviamente luego cotejarla con los resultados que debería obtener el órgano electoral. Recordemos que en las anteriores elecciones fueron varias organizaciones que realizaron esta labor, entre ellas el ingeniero Villegas. Acá en Santa Cruz hizo su propia labor, también demócratas. Entonces ahí había formas de cómo comprobar si hubo o no alguna irregularidad, pero hay que tener en cuenta que también en esta oportunidad, horas antes de iniciados los comicios electorales, fueron borradas la nueva estructura que tenía que hacer la lectura de actas. Entonces, siembra muchas dudas. El Comité Cívico Pro Santa Cruz, al parecer, van a desconocer al próximo presidente si es que no se clarifican todas las dudas que se tienen hasta el momento. Ok. A la 1 de la tarde, conferencia de prensa. Me imagino que van a presentar ahí todas las pruebas, muestras, ¿no? Suponemos que eso es lo que va a suceder, John, así que estamos muy expectativos nosotros acá en Santa Cruz. Bien. A las 11:30, acá en Fides, el presidente del Comité Cívico, el abogado del Comité Cívico, va a presentar precisamente esas dudas desde Santa Cruz. Así que le pedimos a todos ustedes se queden con nosotros, por favor. Gracias, Richard, te mando un abrazo. Que sea un buen día. Un saludo muy caluroso desde Santa Cruz. Estamos en este momento con 34 grados centígrados. Por Dios santo, por Dios, te estás cocinando. Jesús, 30 ¿y cuánto dijiste? 34 grados. Muy Dios caliente. Y bueno, esperemos que llueva un poquito también en la Chiquitanía. Esto está ayudando bastante para poder frenar los focos de calor. Ha bajado de casi 57, ahora tenemos solamente 16. Pantalón holgado, polerita de repuesto o camisita de repuesto y un desodorante en la mochila, ¿no?
implemento necesario con esa temperatura, querido Richard. Gracias, un abrazo. Un saludo a todo el país, buen día. Bueno, Richard Arispe, nuestro periodista con ese tema. Son las 11:03. Permítame ir a una nueva pausa. Estamos esperando a Marco Antonio Pumari. Estamos ya haciendo el enlace necesario para poder preguntarle todo lo que hay que preguntarle. En Potosí dicen que Marco Pumari se jugó con un interés personal. Por eso la reacción de la gente en la plaza principal de Potosí. Dice que Pumari, por ejemplo, devaluó el comité cívico. Recordemos que fue una representación muy fuerte en Potosí, incluso llegando casi un mes de protestas en Potosí, llevando a la gente convencida de que debía protestar, incluso poniendo en riesgo la salud de sus familias. Ese fue el poder del comité cívico. Pero hoy la gente en Potosí dice, no vuelvo a creer más en el comité cívico, porque resulta que es un trampolín para el tema político. Eso dice. Bueno, Marco Antonio Pumari, después de la pausa en Fides. Acompáñenos, por favor, en una entrevista primicial. Acompáñenos. Don Marco Antonio Pumari, gusto en saludarle. Buenos días y bienvenido a Fides a nivel nacional. Bueno, en principio, yo muy buenos días. Miles de disculpas, estamos con algunos temas de ubicación y bueno, buenos días. Don Marco Antonio Pumari, yo quisiera entrar y siempre me ha gustado eso en el lado humano primero. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo están estos sentimientos, esos que le embargan en este momento, luego de todo ese trajín electoral, los resultados de las elecciones, y se ha recibido así en Potosí? Bueno, primero, un poco más tranquilos respecto a todo lo que está pasando en Potosí en especial. El tema del trabajo que se ha desarrollado de socialización de la propuesta de la alianza, creemos, ha sido muy diferente al trabajo que habíamos desarrollado como dirigentes cívicos. Una experiencia nueva para mí que no me ha hecho ver, que me ha hecho ver más allá de solamente los límites de mi departamento, sino ver esa Bolivia profunda, esa Bolivia que no ven muchos, ¿no? Y que lastimosamente es olvidada por no solamente los gobiernos centrales, sino también por sus mismos gobiernos departamentales. Don Marco Antonio Pumari, ¿cómo ha visto los resultados? ¿Cuál es la evaluación que hace después de todo este traqueteo político que ha tenido los últimos meses? ¿Cómo los está evaluando usted? Primero, de que siguen las dudas. Nosotros hemos denunciado un principio, ¿no? Primero se tenía que hacer una auditoría del padrón electoral. Habíamos indicado de que el tema de todos los operadores técnicos que se encontraban dentro de los tribunales departamentales y de la nacional que planificaron, organizaron el fraude de 2019, seguía intacto, no se había removido a ninguno. Se había denunciado en su momento esta situación, el tema de los escaños y demás que beneficiaban normas y leyes enteramente a una campaña del movimiento al socialismo. Se había pedido eso al gobierno central como al Tribunal Supremo Electoral, pero lamentablemente jamás se hizo caso. Por eso hoy Bolivia tiene dudas, por eso hay gente movilizada a nivel nacional en el hecho de que el fraude es latente, el fraude está ahí a la vista porque no se han tomado las acciones correspondientes para dar tranquilidad y fe a cualquier elección que se podía dar en Bolivia. Marco Antonio Pumari, la lectura que se hace así de manera inmediata y objetiva es que usted ha perdido las elecciones. Sí, justamente nosotros hemos planteado una alternativa a nivel nacional, una alternativa que no ha sido comprendida y hoy nos está dando la razón, tal vez el tiempo, en el hecho de que lamentablemente no existe una alternativa política real en Bolivia. Ese tal vez es el análisis profundo que realizamos hoy día y necesitamos tener los bolivianos una verdadera propuesta de manejo de Estado. Lo que se ha pretendido hacer con la alianza, creemos, son cambios profundos, pero sabemos bien de que no era una estructura política bien consolidada, sino era de alianzas estratégicas con la sociedad.
y que al frente teníamos un equipo bien armado, de un equipo técnico con funcionarios públicos, sigue vigentes, con alcaldías, con gobernaciones a su disposición para hacer el tema de la campaña, y un equipo bien consolidado dentro del movimiento al socialismo. Lo contrario a lo que era a este lado de la acera, ¿no? Candidatos débiles en algunos casos y que lamentablemente solamente veían a los bolivianos para que nosotros les demos el voto, pero no ofrecían en realidad un cambio estructural en nuestro país. Nosotros sí hemos perdido esta elección, pero desde el punto de vista ya personal se ha avanzado mucho, ¿no? En el hecho de que existe esa inquietud del pueblo boliviano de que Bolivia está mal y necesitamos cambiarla. El modelo administrativo actual no funciona y no va a funcionar para las regiones en especial que no están dentro del eje central. Y a partir de esa situación, lo que en realidad sale de toda esta elección es de que necesitamos proponer algo serio. Necesitamos proponer una estructura política, un modelo político que en realidad sea una alternativa a nivel nacional. Marco Antonio, cuando vemos estas imágenes de cómo fue recibido usted en la plaza principal, ayer conversamos con algunos colegas periodistas también en Potosí, y hay varios criterios. Primero, que estamos en contra del tema de la violencia. Pero segundo, ¿sabe qué dice la gente en Potosí? La gente en Potosí dice que usted ha devaluado el comité cívico. Igual, aunque en menos proporción, que Yagi, por ejemplo, en Potosí. Porque ambos han utilizado el comité cívico para llegar a una palestra política. Dicen que el comité cívico fue su trampolín para llegar a la política y poder lograr intereses personales. Eso piensa la gente en Potosí, Marco Antonio Pumari. A partir de que existía la posibilidad y en especial los pedidos de organizaciones y personas para que yo pueda asumir un cargo, porque se podía y se tenía la posibilidad de asumir ese cargo o esa candidatura y llegar a Palacio de Gobierno y a partir de esa situación cambiar la realidad de nuestro departamento. No se ha visto de que al frente de la acera existía un enemigo fundamental, que es la vieja clase política, y lo existe también acá en Potosí. Diputados que han sido senadores, diputados que ya son más de 25 años que están ejerciendo como autoridades en algunos casos, que si hoy son diputados, mañana van a ser senadores y pasado van a ser asambleístas o concejales o alcaldes o gobernadores. O sea, esa vieja clase política que hace jaiwanaku o pasanaku, como se podría decir, en los diferentes cargos. Acá también en Potosí se armó una estructura que son los demócratas, y el día de ayer he podido identificar muchos de aquellos que son afines a este partido político, muchos del movimiento al socialismo, por lo que ha sucedido en la plaza no es el reflejo del pensamiento y del sentimiento de todos los potosinos. Ahí claramente hemos podido evidenciar una serie de planificación que se ha tenido a la convocatoria que sí he realizado, en el hecho de que lamentablemente se estaba amenazando a mi familia. Y yo he dicho claramente que se cobren conmigo si ellos ven que he traicionado al departamento de Potosí, que me lo digan a mí, pero que no lo digan a mis hijos. Y Perdón, Marco Antonio, ¿amenazaron a su familia? ¿Se metieron con su familia? Exactamente, amenazaron esos grupos identificados, como le podría decir, afines a los demócratas, al Gonzalo Barrientos, que es diputado actual de los demócratas, y claramente amenazaron con quemar la casa donde viven mis hijos. Ni siquiera es una casa nuestra, y lamentablemente eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Y en función a esa situación he preferido yo dar la cara en ese momento a todas aquellas personas que han indicado de que yo hubiese traicionado al departamento. Porque la otra lectura fue que usted provocó diciendo, nos veremos en la plaza a ver qué quieren decirme los que son contrarios a mí, por ejemplo. ¿Provocó entonces o como usted dice, en defensa de su familia fue la cosa? Claro, justamente. Hice ese video y si lo puedes analizar claramente, yo en ningún momento tengo un tono ni siquiera de querer amenazar ni nada por el estilo, sino en el simple hecho de que todas aquellas personas que insultaban por las redes sociales o que me amenazaban, lo hagan conmigo y no con mi familia. Ahí la intervención de algunos medios de comunicación, y yo quiero ser sincero en ese aspecto, jamás he ocultado ese tema. Hay algunos medios de comunicación que han tergiversado exageradamente y han direccionado a que se vea como una
provocación al pueblo potosino, lo cual ha sido totalmente falso. Bien. Señor Pumari, pero un pueblo potosino que se siente que ha perdido, más allá de que hay diputaciones representativas del MAS en Potosí, Potosí siente que ha perdido porque cifraba mucha esperanza en usted. Fue un líder y hay que reconocerlo, pero bastante llamativo, con mucha fuerza, cuando luchó por el litio estando al mando del Comité Cívico de Potosí. Pero en Potosí dicen, hemos perdido, hemos perdido. ¿Para qué fue Pumari? El MAS siempre ha odiado, al menos en la gestión de Evo Morales, a Potosí. Entonces se sienten así, señor Pumari. ¿Qué tiene que decirle usted al pueblo potosino que se siente que ha perdido? Primero, la votación es una muestra clara de la conciencia y de la decisión que tomó Potosí respecto a las últimas elecciones. Yo he indicado y en ningún momento obligado a nadie a que vote por mi persona, pero sí, siempre he mencionado de que la decisión la tiene el mismo pueblo. Y ahí tienen los resultados, ¿no? El tema de las posiciones, nosotros no hemos gravitado en nada, se podría decir, y eso fruto de la conciencia del pueblo potosino, ¿no? La decisión de continuar en mi candidatura ha sido por la realidad que yo he visto a nivel nacional. Hoy Bolivia vio al departamento Potosí como una opción política para asumir el mandato de nuestro país. Desde el oriente vieron a Potosí como una opción, como alternativa, que Potosí asuma también una dirección, una autoridad nacional. Mi alianza, y lo he sido claro hasta en el mismo video, no ha sido con Luis Fernando Camacho, ha sido con ese pueblo cruceño que tiene una mentalidad hoy de cambiar nuestro país. He visto esperanza, por eso yo decía una transformación única del departamento de Santa Cruz, desde el primer cabildo que yo asistí hasta el último cabildo. El primer cabildo eran más del 95% de banderas cruceñas. En el último cabildo veía más del 95, 96, 97% de banderas bolivianas. Y muchas banderas del interior, porque Santa Cruz no es una Santa Cruz que nos han vendido los partidos políticos. Es una ciudad muy diversa, es un departamento muy diverso donde viven no solamente los que nacen ahí en Santa Cruz, sino también gente del interior y gente que vive también de Potosí ahí en esa tierra, que se ha ido por salud y en muchos casos por mejorar sus ingresos económicos, por buscar el pan de cada día. Eso es lo que me ha impulsado a continuar esta situación, la esperanza de transformar radicalmente nuestro país en el hecho de profundizar las autonomías y de que los recursos económicos no lo maneje el Estado central, sino lo manejen las alcaldías y las gobernaciones, juntamente con las universidades que nos permitiría atender a toda la población boliviana. ¿Fue una buena decisión ir con Camacho? Y ese es el peor, o sea, y es una de las preguntas que siempre me han hecho, ¿no? O sea, muchos... Claro, pero ¿no? se la hago después de las elecciones, digamos, ¿no? Yo me pregunto en esta situación, John, y lo hago hoy que conozco ya gran parte del territorio nacional, que he podido convivir con la gente del oriente, que he podido convivir con la gente del sur de nuestro país, con la gente del occidente, y veo de que en qué momento nos se han puesto los políticos en la cabeza de que un cruceño es enemigo de un potosino o de un orureño o de un paceño. ¿En qué momento hemos permitido de que un cochabambino o un orureño, un paceño o un potosino es enemigo de un beniano o de un pandino? Tenemos la misma realidad, por eso puedo evidenciar de que nuestra gente sigue andando descalzo tanto en el oriente como en el occidente. Por esa misma situación nosotros habíamos decidido, por eso mi alianza no fue con Luis Fernando Camacho. Si bien él ha sido su representante, es un líder del oriente boliviano, mi alianza y mi posición ha sido con el pueblo cruceño. Señor Pumari, ¿siente usted que esto de unirse con Camacho ha terminado siendo una alianza justa, clara? ¿Se siente tranquilo con eso? Porque cuando uno ve los resultados y lo ve a Camacho, por ejemplo, sacar esta cantidad de representantes en el Senado y en diputados, y Pumari cero, digamos, al otro lado, uno dice, no sé cómo se sentirá Marco Antonio Pumari con esto. ¿Fue justa esa unión? ¿Se siente tranquilo usted con los resultados de esto? Primero, en el tema de los resultados, ha obrado el pueblo, ¿no? El pueblo es el que ha salido a las urnas. Ha existido mucho miedo que ha sido fácilmente utilizado por algunos políticos en nuestro país y que lamentablemente no ha existido una propuesta seria de transformación de nuestro país. Hoy me quedo con una astilita en el corazón, como les decía, en el hecho de
de que las cosas deben cambiar. Si bien hoy no tenemos una representación a nivel nacional como senadores y diputados, y sí el Oriente Boliviano ha asumido esa posición y ya tiene sus representantes, necesitamos buscar una alternativa de país. No podemos ofrecer nuevamente solamente discurso al país, necesitamos proponerle proyecto de país. Y a partir de esa situación, el capital que podríamos rescatar de todo lo que ha sucedido en este momento es de que necesitamos ver a toda Bolivia, no solamente regiones, no solamente sectores. Y esa es tal vez la lección de vida que hoy estoy recibiendo, de que lastimosamente a veces las mentiras pesan más que las verdades, pero convencido de que el tiempo nos va a dar la razón, convencido de que ese tiempo nos va a permitir también madurar con profundidad la propuesta que debe ser lanzada a nivel nacional. Mientras el tiempo le da la razón, señor Pumari, ¿qué quiere usted decirle al pueblo potosino en general? Que se siente, le reitero una vez más, que usted le ha fallado y que se ha aprovechado de ellos. Eso es lo que dicen en Potosí. Bueno, primero no me he aprovechado de nada. El costo-beneficio ha sido muy distinto tal vez a lo que opinan muchos de aquellos que fácilmente pueden escribir en las redes sociales. El costo familiar, el costo de mi misma vida, toda esa situación no se asemeja nada al supuesto beneficio que he logrado, de acuerdo también a las difamaciones y calumnias que he recibido durante todo este tiempo. Me indicaron de que yo tengo casa en Santa Cruz, no tengo casa en ningún departamento y eso debe ser bien claro. Vehículos, que el día de hoy sí va a ser entregado el vehículo que tal vez se me dio en el tema de que era un vehículo alquilado por el tema de netamente campaña. Y bueno, estoy acá, estoy en Potosí, en mi tierra, he luchado por un ideal de pretender cambiar, porque debemos ser claros, desde las calles no solamente vamos a cambiar Potosí, sino tomamos seriamente el tema político, porque ahí en realidad donde vamos a transformar la realidad de nuestro departamento. No he querido defraudarlos en ningún momento, pero tampoco iba a permitir de que nuevamente un potosino sea olvidado o sea tomado como algo irrelevante. Y tal vez ese ha sido mi mayor pecado, el ser perseverante en las ideas y principios y en el sueño que uno tenía de llegar y transformar la realidad del departamento de Potosí. No un sueño personal, no un egoísmo personal, sino en realidad plasmar por todo lo que hemos luchado durante todo este tiempo. Como tú lo decías, vengo luchando no solamente desde el año pasado, vengo luchando hace mucho tiempo en todas las luchas históricas del departamento de Potosí, y no traicionaría en ningún momento a mi departamento. No haría nada que vaya en contra de mi departamento. La Marco Antonio, en algún situación, momento le pidieron bajarse de la carrera electoral, le dijeron, bájate, bájate para no perjudicar el tema de las elecciones. ¿Por qué la decisión fue seguir? por ese sueño, por esa posición que sí podemos cambiar Potosí, sí podemos cambiar la realidad de Bolivia, por el principio fundamental que al frente de la acera la vieja clase política no iba a cambiar nada en nuestro país. Y lo hemos podido evidenciar, John. O sea, no es un ataque ni siquiera a Carlos Mesa ni a nadie por el estilo. No es mi forma de ser, y tú lo sabes. Más allá de que hayas recibido difamaciones y calumnias, no es mi estilo atacar a las personas. Pero ahí nuevamente recalco, John, es el hecho de que no dan una alternativa real a Potosí. No van a cambiar. Sea el gobierno que entre, no va a cambiar la realidad de Potosí mientras no en realidad cambiemos la misma condición política del Estado que nos hace inquilinos de nuestra propia tierra. Tomé una decisión, puede ser una equivocada, pero no por traicionar a mi departamento. Pero pido disculpas al pueblo potosino, a mi pueblo potosino, a mi tierra, a Bolivia, por no hacer comprender el objetivo de la candidatura que asumí. ¿Considera usted que su candidatura fue un error? No, no puedo considerarlo un error, porque las muestras de respaldo y cariño y esa posibilidad de ver a Bolivia, esa posibilidad de encarar un proceso de transformación de nuestro país, hace que valga los riesgos, ¿no? La decisión que tomamos.
Hemos Entonces tomado considera una un decisión error, esto le y todas las entiendo, decisiones el tienen su hecho de riesgo. no haber hecho caso a las voces de que usted debía bajarse. No afectó en nada. Si analizamos los resultados de las elecciones en el departamento de Potosí, no afectó nada, ni en el sur ni en el occidente. No gravitamos en nada, como se podría decir. Y hasta sumado los resultados en este momento del conteo final que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral, claramente de que no hubiera variado nada la decisión que hubiéramos tomado. Bueno, no gravitaron en nada esas decisiones, pero tampoco se consiguieron buenos resultados con la candidatura de Marco Pumari. Aquí tiene usted la tabla y el MAS tiene 57.61 y creemos, es decir, Pumari, 2.79% en Potosí. Entonces no gravitaron las decisiones, pero tampoco gravitó su postulación, señor Pumari. Así se lee al menos estos resultados. Sí, justamente. Y esto es fruto, pero es nuevamente recalco, fruto de la madurez del pueblo potosino. Para mí siempre va a estar la duda en el tema de los resultados, John, por todo lo que le mencioné a un principio. Primero, un padrón electoral que no ha sido ni siquiera auditado, un equipo que no ha sido desmantelado, desarticulado de funcionarios públicos que trabajan en los tribunales departamentales y nacionales que han manejado y han concretizado o planificaron y ejecutaron el fraude del año pasado que se tiene en la actualidad. Y otra de las situaciones es el hecho de que no se ha hablado nada sobre el tema de los escaños y va a existir siempre la duda en el tema de los resultados. En 2016 hicimos campaña por el no a la elecciones de Evo Morales. Ahí sí Mori dijo que iba a ganar Evo Morales, pero nosotros le dimos la contra y perdió Evo Morales en el departamento de Potosí. Y nos parece algo sorprendente de que hoy se tenga un mayor resultado que ese año y no a la cabeza de Evo Morales, sino a una persona que ni siquiera tal vez tiene el reconocimiento de las organizaciones a nivel nacional. Sino es un trabajo enteramente planificado, organizado desde un Tribunal Supremo Electoral inoperante que lastimosamente ha puesto dudas en los resultados a partir de las acciones equivocadas que tomaron ellos mismos. Marco Antonio Pumari, muchísimas gracias por esta entrevista en Fides, por elegir Fides como el primer lugar para dirigirse a todo el país y especialmente a Potosí. Estamos seguros que esta entrevista va a tener sus repercusiones en la capital potosina. Marco Antonio Pumari, muchas gracias. Le agradezco. Le doy 30 segunditos, por favor. Agradecido por los 30 segundos, John. Agradecido nuevamente y nuevamente recalco. Si bien las decisiones que se han tomado no han sido las más adecuadas desde el punto de vista de muchas personas, no ha sido en ningún momento por traicionar al departamento, ni mucho menos a Bolivia. Podemos cambiar la realidad de nuestro departamento y podemos cambiar la realidad desde Bolivia, pero necesitamos comprender y entender de que necesitamos proponer un verdadero proyecto de nación. Agradecido y miles de disculpas. Si se ha cometido un error, no ha sido por traicionar los intereses de mi departamento, sino más aún por consolidar aquellos anhelos de un Potosí federal. Muchas gracias. Gracias, Marco Antonio Pumari en Fides. Él pone en duda los resultados y destaca algunas cosas que hay que aclarar dentro de las elecciones 2020 por parte del Tribunal Supremo Electoral. A la vuelta en Fides, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, en primicia, junto al abogado del Comité Cívico, nos dicen cuáles son esas dudas que incluso llevan a algunos grupos cruceños a decir que hubo fraude en las elecciones. Esto está de primera, ¿eh? Vamos a la pausa y volvemos enseguida en Fides. No se vayan, amigos. 11:34. Ya está con nosotros el doctor Jorge Balda, que es abogado del Comité Cívico Pro Santa Cruz. En instantes va a estar el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, también con nosotros. Doctor Balda, buenos días. Bienvenido a Fides. Muy buenos días, estimado John. Es un gusto y un placer estar nuevamente contigo. Y pues listos y con toda la intención de demostrar cómo es que esta elección ha generado no solamente controversia, sino una gran decepción en la mayoría de la población. Pero la idea es que demuestre y que se establezca que no ha sido una situación espontánea, ni ha sido una situación casual. Ha sido una situación en la cual todos los bolivianos deben conocer qué es lo que verdaderamente ha ocurrido. Ok. Bueno, se manejan, no sé si decirle estas dudas. Nosotros decíamos que el Tribunal Supremo Electoral debía aclararlas en Santa Cruz. Y esto que vamos a presentar hoy en Fides
Algunos lo manejan incluso al nivel para decir que hubo fraude en las elecciones 2020. Don Jorge Balda, no perdamos un solo minuto mientras ingrese el presidente del Comité Cívico para tener sus impresiones también y muéstrenos cuáles son esas cosas que encontraron que les llevan a decir ustedes que hay irregularidades en la elección 2020. Adelante, por favor. Tiene pantalla compartida cuando guste. Claro que sí, estimado John. En principio tenemos que considerar, y mientras vamos cargando los documentos a la plataforma, te voy a explicar lo siguiente, y de forma muy sencilla y muy puntual. ¿Cuál es el engaño preelectoral? Cuando se dicta el informe final de la OEA producto del fraude del año 2019, se establecen 4 componentes fundamentales para considerar que efectivamente se vivió un proceso electoral, el mismo que no fue llevado adelante con una situación o en condiciones de transparencia. ¿Por qué? Uno, la población no tuvo acceso continuo y permanente a la información que se revelaba o que se establecía a través del denominado mecanismo de difusión instantánea TREP. El hecho de que se haya interrumpido por unas horas el TREP y se haya establecido que el mismo no hubiera tenido la capacidad o el soporte para llevar adelante una situación de difusión tan importante para los bolivianos, lógicamente generó una reacción, generó la inconformidad de toda la colectividad y todo lo que nosotros ya conocemos. Este componente establecido en un documento internacional bilateral, como ha reconocido el Estado boliviano, debía ser lógicamente cumplido por el Estado boliviano. ¿Qué significa esto, querido John? Que no solamente era una recomendación, era un mandato que el organismo de los Estados americanos imponía a Bolivia para que se cumpla con la difusión ininterrumpida de la información que se cargaba a las plataformas de la web. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurrió con la famosa DIREPRE? El 10 de enero, el presidente Salvador Romero informa de que vamos a contar con este mecanismo de información y de difusión, por lo cual no habría ningún problema en que se reemplace el TREP por el DIREPRE. El 25 de septiembre, y esta es una fecha en la cual tenemos que anotarnos todos los bolivianos, el señor Salvador Romero no solamente informa que ya cuenta con este mecanismo y con este sistema informático, sino que además lo expone ante los medios de comunicación. En una conferencia de prensa, él demuestra cómo es que estuviera este mecanismo siendo utilizado, puesto que ya estaba implementado en nuestro sistema. Ya existían las condiciones por las cuales pueda llevarse, pueda exponerse, pueda mostrarse que los datos que se cargaban al sistema eran simultáneamente difundidos en la plataforma. Doctor Balda, entiendo que el primer punto entonces es la suspensión del DIREPRE. ¿Es esa primera observación? No solamente es la primera observación, estimado John. El concepto del fraude preelectoral, y es muy importante que lo comprendamos, involucra 4 componentes. No se contaba con el sistema de información simultánea. El mismo presidente Salvador Romero, días antes de las elecciones, dijo que no iba a incorporar las fotografías de las actas que tenga la Corte Electoral, sino eran las que proporcionaban los partidos o los delegados. Es decir, que con este componente se nos restaba 2 insumos, la información y las fotografías. 3, cuando señaló que finalmente tendría la población acceso al padrón electoral, el padrón electoral jamás estuvo al acceso del público. Cuando diferentes gabinetes, estudios o investigadores fueron a realizar un análisis sobre el padrón electoral, a nadie se le permitió el acceso. Y por último, y la peor de las arbitrariedades, es que a través de una empresa encuestadora se difunden los resultados de las elecciones, y hoy en día los bolivianos estamos basando nuestro futuro en opinión o en el trabajo que hubiera realizado la empresa CIES Mori y la empresa Jubileo. Este componente, que no solamente está prohibido por ley, puesto que el único autorizado para brindar la información del Tribunal Supremo Electoral es esta misma entidad, estos 4 componentes nos llevan a la conclusión inicial de que para llevar adelante el proceso electoral, que debía ser más transparente, más idóneo y más íntegro de la historia, se nos dejó sin herramientas de trabajo, sin conocimiento de la información
sin la posibilidad de cotejar las actas que tienen los delegados de los partidos políticos con las actas con las que se maneja el sistema de cómputo oficial del órgano electoral. Y por último, en esta situación en concreto, nos ha llevado a sostener que este elemento de precariedad o improvisación preelectoral significa el primer componente del fraude relacionado a este primer elemento que te voy a compartir, que es el padrón electoral. Y en esto te pido tengamos mucha atención, porque vamos a manejarnos con cifras, con datos estadísticos obtenidos precisamente no solamente del órgano electoral, sino también cotejados con el CIRESE. A continuación te lo comparto. Permíteme un segundo. Bien. Sin embargo, entonces, te voy a ir explicando qué significa de la posibilidad o la inconsistencia de nuestro padrón electoral. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. En 2014, nuestro padrón electoral estaba compuesto por 5.3 millones de empadronados. Cuando llegamos a la elección del año 2019, el padrón electoral del 2014 al 2019 sufre el mayor incremento, la mayor capacidad con la cual en la historia hubiera podido aumentar, que es del 25% de su capacidad. ¿Esto qué significa? Que llega a 6.9 millones de personas. Cuando ingresamos a una elección con casi 7 millones de empadronados el año 2019, se había establecido de que no se habría realizado una depuración o una verificación o un saneamiento del padrón electoral. Sin embargo, esta figura no se dio, y siendo que no se dio, siendo que no se llegó a revisar este mismo documento, pues igual nos fuimos a una elección en estas mismas condiciones. Bien. Ahora bien, okay. Ahora bien, permíteme que vamos a compartir la información. Sí, adelante, por favor. Estamos esperando que el presidente del Comité Cívico también de Santa Cruz ingrese. A ver, veamos, por favor. Le pido, doctor, que sea lo más sucinto posible para ir avanzando también en los otros temas. Así llegamos a... Voy a ser sucinto porque tengo mucha información que compartir contigo, estimado John. Dele. Claro que sí. En cuanto al padrón electoral, en función a los mismos datos que nos brinda la OEP, en función a las estadísticas que ha venido dando por parte del sistema comunicacional que se utiliza, yo te pido revises un patrón que coincide en todos los casos. El MAS en las áreas rurales gana en aproximadamente 8 o 9 de los 10 distritos, considerando el Alto incluido, con un porcentaje de 70-20. Pero, ¿por qué analizamos y por qué diferenciamos el voto urbano del área rural, considerando la cantidad de votos válidos? Y vamos a concentrarnos en este componente, sobre todo en el departamento de Chuquisaca, que ha sido uno de los departamentos que probablemente se ha visto más afectado en cuanto a los resultados finales. Vemos una diferencia casi antagónica de lo que significa el área urbana de Sucre con lo que es el área rural. Igual un 70-20 que te decía, con 112,000 votos válidos que estarían realizándose en el área rural, de un total de participación urbana, algo históricamente nunca antes visto, de un 88% de participación en el área rural. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en Cochabamba? Tenemos la misma correlación, 70-20, lo mismo ocurre en el Alto, lo mismo ocurre de una forma mucho más incisiva en el área rural de La Paz, como también ocurre en el departamento de Oruro. O sea, concretamente, doctor Balda, con estas tortas, ¿qué nos quiere decir usted y qué es motivo de la observación de las elecciones del domingo? Yo lo que le quiero decir y lo que te voy a demostrar, estimado John, es que el padrón electoral que se utilizó el año 2019 es el mismo que se utilizó el año 2020, pero con una diferencia y una sumatoria muy sencilla. El año 2019 teníamos 6.9 millones de empadronados. Cuando ingrese el señor Salvador Romero, se depuran a 73,000 personas.
se inhabilitan a 39.000, es decir, tenemos 100.000 personas menos. Cuando ingresamos a las elecciones del día domingo, tenemos 7.3 millones de habilitados. Le digo, son 18.000 los nuevos inscritos. ¿De dónde surge un padrón electoral tan robustecido? Y aquí está la respuesta, permíteme que te la voy a compartir en este minuto, que esto es absolutamente necesario para cualquier posterior análisis. En cuanto al padrón electoral, lo que te manifestaba de la posibilidad de que el mismo hubiera sido utilizado de forma irresponsable, tenemos que considerar lo siguiente, y esto podemos ver en este cuadro, estimado John. Ya lo estoy compartiendo. Ok, esperaremos un segundo. Enseguida vamos a verlo. Aquí lo tenemos, John. Ok, si pudiera compartirlo, doctor, así que lo vemos. Aquí está. ¿Ya lo puedes ver, querido John? No, todavía no. Todavía no. No está en compartida. Muy bien, pero muy mientras bien. lo comparte, explíquenos, por favor, este tema. Claro que sí. Las cifras que revela esta información del padrón electoral, ahora sí, ya lo tenemos, ¿verdad? Sí, ahora sí. Muy bien. Las cifras que revela esta información, es muy importante considerar el siguiente análisis. Por departamento, la población que hubiera sido habilitada en cada uno de los distritos y en el extranjero, tiene la posibilidad de diferenciar porcentualmente según los datos revelados por el Instituto Nacional de Estadística en distintos porcentajes. Obviamente, esta información puede variar porcentualmente en 1 o 2 puntos, pero ¿qué es lo que más nos interesa saber? Es la cantidad de personas que podrían estar habilitadas, es decir, ser mayores de 18 años, para realizar su voto. Es decir, que si en Chuquisaca tenemos 368.000 habilitados, lógicamente esta cifra tiene que coincidir con la cantidad de población que puede estar entre los 18 años en adelante para practicar su voto. Lo mismo tendría que ocurrir en las personas habilitadas en el exterior, pero acá tenemos que concentrarnos en 3 puntos en específico. En Argentina, que tenemos un padrón de 142.568 habilitados, en España, donde tenemos 62.000 habilitados, y en Brasil tenemos 41.000 habilitados. Primero, fijémonos que en la sumatoria de estos 3 números, de estas 3 cifras, hace un padrón electoral similar al que podría tener Tarija, mayor al de Beni Pando, o similar al que podría tener Oruro y Potosí, solamente con el padrón electoral del extranjero de estos 3 países. Pero ¿qué es lo que queremos y debemos analizar? De este rango poblacional en la totalidad de los inscritos y habilitados, es imposible, y te lo digo, John, es imposible que tengamos 7.3 millones de habilitados en Bolivia. Algo nunca antes visto. Hemos ingresado a una elección con un padrón electoral amañado, con un padrón electoral que desde el 2019 venía alterado. Y te explico, y hay un claro ejemplo, y esto lo debe conocer claramente el departamento de Chuquisaca, pues esto te lo voy a demostrar con otro documento. En Chuquisaca, en el departamento, había una habilitación de 300.000 personas para el año 2019. El año 2020 ingresa misteriosamente, cuando el padrón no había tenido ninguna movilidad, con 350.000 personas, y las 50.000 personas, adivina dónde habrían sido incorporadas: en el área rural. Ahora bien, estos cuadros que se los ha manejado de forma absolutamente responsable y con manejo de estadística muy adecuada, nos han dejado de establecer que tanto en el área rural como en el voto en el extranjero, tenemos cerca de 500.000 personas de las cuales no se puede acreditar su existencia, puesto que los datos que se le da pasado... Tenemos un corte, sin embargo, creo.
en el tema del Internet. Voy a aprovechar este corte del Internet para ir a la pausa y dejarle una pregunta en el tintero al doctor Jorge Balda, que se lo volveremos a hacer. Dicen en Santa Cruz que se hallan incluso actas que tienen irregularidades. A ver, sobre ese tema iremos en segundo. Aprovecho rápido la pausa, por favor, en Fides, para volver enseguida. No se vayan. Estamos esperando ingrese el doctor Jorge Balda, que es abogado del Comité Cívico Pro Santa Cruz, a nuestra señal para seguirla compartiendo. Pero a ver, entonces, ¿cuáles son las dudas que tiene el Comité Cívico Cruceño y que expone para decir que, no quisiera decir fraude? Algunas voces se han dejado escuchar en ese sentido, pero nosotros debemos tomarlo como dudas razonables, digamos, que el Tribunal Supremo Electoral debe tomar en cuenta para zanjarlas. Estas dudas son razonables, todo el mundo la puede tener. Entonces sería bueno que el Tribunal Supremo Electoral lo que haga es responder una por una, que es lo más importante. Vamos a esperar un segundo, por favor, 11:52, incluso ya al final de antes de mediodía. DIREPRE es una de las dudas, que no se dejara sacar fotos de las actas para una buena contabilización y control del voto. Claro, recuerde que de por medio resulta que habían instrucciones de jefes de mesa que decían, no se puede sacar, no tiene que sacar foto del acta, cuando el conteo de votos era público y sí podía sacar foto de las actas. El otro tema es el acceso al padrón por parte del público en general. Y tercero, van a pedir la posibilidad de revisar actas, cosa que sería fantástico. Si alguien tiene una duda razonable sobre los resultados de las elecciones, lo que hay que hacer es, hay que pedir una auditoría a las actas, o me permiten, en pleno derecho, las actas para hacer un reconteo de absolutamente todo y estar satisfecho con los resultados finales. Ese es el tema. A ver, seguiremos escuchando, pero no accede todavía el doctor Balda a la señal. Vamos a esperar un segundito nada más. Me dice, estoy entrando. Me parece que, claro, el internet se le cortó. Las megas por ahí se le acabaron. Uno entiende esa situación en este mundo virtual y digital. Vamos a esperarle un segundo. 11:53 de la mañana. 11:53. Esperamos un segundito, por favor. Y vamos a seguir con este tema. A la 1:30 de la tarde, tengo entendido, el Comité Cívico Pro Santa Cruz va a dar una conferencia de prensa precisamente con estos temas. Socializar el tema de esta información que usted está conociendo a través de Fides por primera vez y, por supuesto, saber qué van a hacer para adelante. El Comité Cívico de Santa Cruz lo que pedía era precisamente frenar el conteo de votos y el resultado final, pero han visto que hoy, esta mañana, ya tenemos el conteo prácticamente al 100%. Eso no se dio y entonces habrá que pasar a ver ahora los resultados, no solamente de las elecciones, sino aclarar todas estas dudas. Estamos ya con el doctor Jorge Balda, se vuelve a comunicar con nosotros. Doctor Balda, tenemos 5 minutitos para terminar la entrevista. Concluimos lo que estaba diciendo, por favor. Concluimos lo que estaba diciendo y pasamos a este tema. ¿Es cierto que hay actas donde han encontrado ustedes irregularidades? Vamos a esto, doctor. Son actas en las cuales no solamente hemos encontrado irregularidades, sino elementos de falsedad ideológica y falsedad documental. Y me voy a permitir mostrarte cuál es la relación con todo lo que te señalaba. Tenemos en esta mesa, en la localidad, en el departamento de Chuquisaca, en la localidad de Copimuy, si tú puedes revisar, enseguida te estoy mostrando la imagen de quiénes son los jurados electorales que firman. Acá está firmando el señor Juan Zambrana Vela, el año 2019, en cotejo con el señor Juan Zambrana Vela, que también participa el año 2020. Uno, las firmas que hemos sometido, no solamente a simple vista, tú te podrás percatar que no son las mismas, sino que también las hemos sometido, y aquí las puedes ver. Esta es la firma del señor Juan Zambrana Vela del año 2019 y del señor Juan Zambrana Vela del año 2020, que no solamente no corresponden, sino que tampoco la huella dactilográfica. Existe una prueba de falsedad y no es un solo acta, sino son varias las que se han determinado, en el que el patrón es el siguiente, y te lo explico, estimado John. Participan los mismos jurados y se repiten en una o dos personas.
Y esto ocurre, y te voy a dar el número de acta y la localidad, en la mesa 11292 de Chuquisaca, provincia Tomina, localidad Cipicani, en la escuela Cipicani, en la que claramente tú podrás ver que el movimiento al socialismo el año 2019 tenía 31 votos, pero en este mismo recinto electoral, en esta misma mesa, cuando nos han informado del mismo Tribunal Departamental Electoral que no se habrían inscrito más de 50 personas, resulta que aparecen 400 nuevos empadronados, y es por ello que vemos la diferencia en el que en la misma mesa, que era de 31 votantes para el MAS el año 2020, tiene 217 votantes para el MAS. ¿Qué significa esto? Y en esta misma mesa, y te doy el número, 11392 del año 2020, las firmas son falsas, los datos que se reflejan son falsos. ¿Qué es lo que estamos pidiendo, estimado John? Lo que estamos pidiendo es que nos permitan, uno, el acceso al padrón electoral para ver qué es lo que ha pasado en Chuquisaca, en Cochabamba, en el Beni, en Oruro. ¿Por qué de un momento a otro el área rural en el padrón electoral se ha inflado de tener 50.000 personas a tener 100.000 de inmediato? ¿Cómo es que habrían ingresado a esta localidad Tomina 400 nuevos electores, los mismos que no existen, John? Lo que hemos también logrado establecer, y por información fidedigna y fehaciente, y eso te lo voy a enviar si no es que me da la posibilidad de mostrártelo inmediatamente, todas las actas que están registradas, y tú puedes ingresar al sistema de cómputo de la web, las actas de las mesas de Argentina, de Brasil, de España, no son actas originales las que se muestran, son fotocopias con el sello de un notario de fe pública del Alto, con el sello de un notario de fe pública de La Paz. ¿Esto qué nos quiere decir y esto qué nos demuestra? Que tenemos un padrón electoral que está inflado en por lo menos un 20%. Lo que hablábamos hace un momento, tenemos 20% de fantasmas en nuestro padrón electoral, que ya no son muertos, que ya no son personas repetidas, que son personas que no existen. Y como no existen, ¿quién las puede denunciar si no tenemos el acceso al padrón electoral? Es por ello, John, que debemos tener presente, es tan importante considerar que sin el acceso al padrón electoral, sin el acceso al sistema informático que hemos denunciado, y tenemos pruebas también para demostrar que el mismo ha sido amañado manualmente, el mismo ha sido adulterado, el mismo se le han reducido, y se le han reducido porcentajes doctor a los Valdán, mismos políticos para doctor mejorarlo. Perdón, tengo 30 segundos. Estas denuncias, ¿en qué cantidad son representadas como para poder decir que hay una elección amañada donde se puedan cambiar estos resultados que se han dado? Tengo aproximadamente 150 denuncias que revisar y que corroborar. Tenemos en este momento un gabinete trabajando de aproximadamente 120 personas a nivel nacional y a nivel internacional, que estamos trabajando día y noche, te aseguro, casi sin dormir y sin descansar. ¿Por qué es tan arduo este trabajo? ¿Y por qué nos preguntaremos si es tan difícil? Porque no tenemos la información del órgano electoral. A diferencia del año pasado con mi querido amigo el ingeniero Edgar Villegas, el ingeniero Edgar Villegas tenía el acceso a la información y de esa forma es que pudo cotejar y directamente pudo presentar las pruebas de fraude. Doctor Valdán. El mecanismo es el mismo, solamente que en esta oportunidad nos han restado la posibilidad de tener esa información, y además han sido tan groseros en esta oportunidad que al inflar aún más el padrón electoral, que ya venía inflado del año 2019, tenemos como resultado cifras que revelan el 54% de favorecimiento a un partido político con el 20% de un padrón electoral que no existe. ¿Por qué veíamos que los indecisos, misteriosamente ese 20% igual, se va a favor del partido político? Es que las encuestas, doctor Valdán, la misma empresa Si es Mori, que nos ha metido esa información, nos han engañado, John. Nos han engañado y tenemos que abrir los ojos. Esto ha sido una guerra mediática, esto ha sido una guerra psicológica, que definitivamente tenemos que poner un alto. Y te agradezco mucho. Doctor Valdán, muchísimas gracias.
¿Cómo vuela media hora? Te agradezco mucho. Le agradezco a usted por este tiempo en Fides desde Santa Cruz. Que tenga una buena tarde. Y amigos, por el tiempo, Dios te bendiga, finalizamos gracias. antes de mediodía. Ya viene la hora del país enseguida. Gracias por habernos acompañado. Buen día.